¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me pueden confirmar, porfa, si me están escuchando? Sí, Inge, sí se le escucha. Sí. Gracias. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar. Sí, yo ya puse a grabar la reunión. Sí, entonces, como yo les había indicado, déjenme ver. Sí, sí, se sigue compartiendo la pantalla del pizarrón. Sí, no. No sé por qué no me deja salir de la pantalla. Ahorita ya le cerré. Aquí está. Que ha habido otro botoncito. Ya, entonces, bueno, como les mencionaba, ¿no? Hoy día quedamos en recuperar la clase del día viernes, ¿sí? Y me alegra bastante que muchos de ustedes han podido asistir. Entonces también les había indicado que nos íbamos a reunir a las 11:20 porque siempre tengo clases antes de esta también. Y hoy día, de hecho, tengo 8 horas de clases normales. Entonces, más de estas 2 horas de hoy serían 10. Sí, entonces es bastante cansado. Pero bueno, hagamos el esfuerzo, ¿no? Y para ustedes también, porque tendrían las 6 horas habituales o quién sabe si más de estas 2 horas, ¿ya? Pero bueno, vamos a recuperar y lo bueno es que la clase de hoy día no es cansada. Y vamos entonces hoy a hablar acerca de algunas definiciones que en química son importantes. Para eso, si ustedes recuerdan, yo les había pedido que traigan para hoy día un material especial. Entonces yo les había pedido que traigan las frutitas, ya las frutitas puede ser de Carly Snacks o de cualquier otra marca. Si es que no encontraron, también sí sirve, por ejemplo, los cornflakes, que pueden ser, no sé, los Trix o los Fruit Loops o cualquier otro, pero la cosa es que sea de colores. Entonces les cuento lo que a mí me pasó. Yo tenía clases con otro curso el día de ayer y con ellos estaba adelantada porque no les afectó el feriado, ¿sí? Entonces es un curso con el que estoy adelantada. Y tuve clases el día, ni siquiera ayer, antes de ayer, fue el miércoles. Yo tenía mi paquete de frutitas y como estaban tan buenas, ya me comí, ya me acabé, ¿sí? Pero ya que necesitaba para la clase de hoy día, porque yo les pedí a ustedes que traigan, obviamente no podía yo, que soy la profesora, venir con las manos vacías, como les muestro lo que quiero que hagan. Entonces me fui a comprar otra, pero ya no había. Ya, y aparte de eso era de noche, eran 7:30, porque me acordé ayer cuando vi la funda de las frutitas vacías, me fui a comprar y ya no había. Entonces yo compré esta, ya que a la final de cuentas también sirven. Así que, bueno, yo voy a trabajar con estos cornflakes, ¿sí? De colores. Y ustedes trabajarían con las frutitas o con lo que tengan, ya sea que tengan Trix o lo que quiera que tengan, ¿ya? Entonces necesito que porfa tengan hoy su fundita. Entonces vamos a empezar con eso, porque luego yo ya me olvido, ¿sí? O ya me voy por otro tema y se me es difícil regresar. Entonces, porfa, necesito que ahorita prendan su cámara y que me muestren en la pantalla la funda de las frutitas o de los Trix o de lo que quiera que hayan comprado para yo poder registrar los nombres de las personas que trajeron el material. Ya saben que esto no son puntos de extra, tampoco era obligatorio, tampoco es que les voy a poner 0 o algo, no. Eso es lo que al final del semestre sí me interesa a mí saber a quienes les interesó aprender y a quienes no. Ya, entonces esto realmente yo lo tengo ahí guardadito para, el futuro, ¿sí? Entonces eso es bueno, ¿ya? ¿Qué pasó? Solo han traído poquitos. Ah, no, ya están prendiendo la cámara, ¿ya? Ya me iba a asustar. Y ahorita le voy a poner ahí para ver toda la cámara, las cámaras, ¿ya? Porque ahorita estaba viendo solo 9, entonces ya me asusté, dije, solo 9 han traído. Ya, entonces, bueno, veamos aquí quiénes han traído, ya, de los que voy viendo. Andrea, Joel, Marilyn, Clayton, Ricardo, Santiago, Mateo, Wendy, Natalie, Brian, Luis, Jordan Franklin y Kevin. Solo ustedes, ya, solo ustedes han traído. Bueno, no importa. Ya, lo importante es que hay entre... Ah, los rocklets también sirven, ¿sí? Gracias, ese por ejemplo no me imaginaba, pero los rocklets también sirven. Así que en el futuro también les voy a decir a mis estudiantes que también pueden traer unos rocklets.
¿Ya? Listo, entonces no vayan a quitar, ¿ya? Porque voy a hacer una impresión de pantalla para tener todos los nombres de las personas que han traído, ¿sí? Entonces por eso necesito que prendan su cámara. Sí, dime. Yo sí traje, pero le intento activar la cámara y no me deja. ¿Me puede dar un ratito? Ya, ya, te damos un ratito para que le actives ahí. Ya, hasta mientras. Ya, gracias. Ya. Bien, entonces, déjenme ver, todos, casi todos tienen las frutitas, ya, solo Santiago que tiene los droplets, pero ese que también me pareció buenísimo. Ya, entonces, a ver, entonces voy a hacer una impresión de pantalla ahí. Y ahí todos pongan ahí sus frutitas para acordarnos. Ya, ahí. Ya, entonces, les voy a mandar acá en el chat. Ah, justo ahorita prende la cámara Miguel Ángel. Ya voy a poner, porque otra vez, voy a tomar otra vez porque recién veo que 2 personas más prendieron su cámara. Ya, entonces, a ver. Ya. Sí, ahí sí ya salieron. Ya, y todavía no bajen todavía. Ya le voy a cambiar acá a este de modo conjunto. Esta es como la foto del anuario, ¿sí? La foto de los que empezamos en química y luego nos tomamos otra foto al final. Salen solo 5, no mentira, no, salen todos tienen que salir. Ya, entonces ahí nos tomamos la foto, ya. Ya, solo que hay personas que tienen la cámara como virada, sale medio raro eso, pero no importa porque tenemos de los dos tipos. Ya, listo, entonces de ahí yo ya tengo mi registro de las personas que han traído. Ahora sí pueden apagar la cámara. No se vayan a comer, por si acaso, no se vayan a comer, ¿ya? Al final yo les voy a decir cuándo ya pueden comerse, ¿sí? Ahorita no, porque si se comen ahorita ya el rato en el que necesitamos ya, ya no van a tener con qué trabajar, ¿sí? Ya, entonces miren, ¿qué vamos a hacer en la clase de hoy día? Hoy día vamos a aprender acerca de algunas definiciones importantes en química para poder hacer conversiones, ¿sí? Lo importante de la clase de hoy y la clase que nos tocaría en la tardecita es aprender cuáles son las definiciones de la química para poder hacer conversiones, porque ustedes sí saben hacer conversiones, o sea, realmente ustedes sí saben. Cuando estamos en física, a ustedes, por ejemplo, les dice un móvil se desplaza 2 kilómetros y para la ecuación necesitan tener eso en metros. Entonces ustedes saben que esos 2 kilómetros equivaldrían a 2000 metros, ¿no es cierto? Esa es una definición que ustedes la tienen clara. ¿Por qué? Porque en su vida cotidiana siempre están trabajando con estas magnitudes. Entonces, hacer la transformación es fácil, primero porque conocen el concepto de a qué equivale un kilómetro. Y segundo, porque han tenido la experiencia, o sea, porque en su vida ustedes han palpado, han vivido, saben lo que es un kilómetro. Por ejemplo, se suben a un bus y dicen, les llama alguien por teléfono y dicen, sí, ya mismo llego, estoy como a 1 kilómetro. Entonces ustedes saben más o menos cuánto es 1 kilómetro. Lo mismo saben que, por ejemplo, cuando caminan, más o menos uno de sus pasos es algo así como 1 metro. Saben cuánto es 1 centímetro, saben cuánto es 1 milímetro. Esa noción ya está en nuestra cabeza, ¿sí? Entonces, cuando nos piden convertir de metros a kilómetros, de metros a centímetros o lo que sea, lo podemos hacer fácilmente porque entendemos qué es lo que estamos transformando, ¿sí? Entonces, como no hay confusiones, eso es algo que sale del razonamiento. Ahora, tenemos que hacer exactamente lo mismo en química. Entonces, en química me dicen a mí, por ejemplo, se tienen 200 gramos de ácido sulfúrico, ¿sí? Determine el número de moléculas que hay de ácido sulfúrico o determine el número de átomos de azufre, de hidrógeno y de oxígeno. Y yo digo, ¿y ahora cómo hago esto? No tengo ni idea. Entonces, las conversiones que se necesitarían hacer ahí son exactamente las mismas que ustedes harían en física. O sea, el factor de conversión que se arma es exactamente el mismo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se tupen? ¿Por qué se bloquean en química? Porque no conocen la definición, no la han vivido, no la han palpado. ¿Y por qué sucede eso? Porque recuerden que
el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo macroscópico. Entonces, todo lo que nosotros vemos es macro, pero las propiedades de la materia están a nivel micro. El estudio que se da es a nivel microscópico. Entonces, cuando nosotros nos hablan de átomos, moléculas, etcétera, tenemos que irnos a esas definiciones que no son parte de nuestra vida cotidiana, porque nosotros no hablamos en átomos, no hablamos en moléculas, no vemos los átomos, no vemos las moléculas. Entonces, por eso se vuelve difícil hacer estas conversiones. Entonces, justamente por eso es que hoy día hemos traído nuestro material para que esto no nos sorprenda, ¿sí? Para que aprendamos las definiciones de una manera en la que, aunque usemos un ejemplo del mundo macroscópico, vamos a saber que eso es lo que estaría pasando en el mundo microscópico y se nos va a hacer más fácil comprender el concepto para que luego cuando vayamos a hacer transformaciones o cálculos de alguna cosa, tengamos claro el concepto, ¿ya? Y que no se nos olvide porque lo hemos experimentado en nuestra vida cotidiana. Entonces esto vamos a usar más adelante, todavía no se comerán, ¿ya? ¿Me querías preguntar algo, Keila? Sí, quería decirle que yo sí tenía eso, pero no prendí la cámara porque no los encontraba. Así que le prendo ahorita la cámara y le muestro. Ya, bueno, muéstrame, o si no, también pueden mandarme una foto ahorita por el chat. Si es que alguien no salió en la foto, también puede tomarse una selfie y mandarme por el chat, eso también es una opción. Le muestro de una vez por aquí ya. Rápido. Ya, bueno. No sé si se me ve. No veo tu cámara. Está prendida. Sí, ¿no se me ve? Ah, ya, ahí ya se prendió. Ya te vi, ya. Ah, miren, ese que se llama Trululú. Ya, buenas, esas que son gomitas. Sí, son gomitas. Ya. Es Bueno, que acá no venden las otras cosas. Ah, ya. Sí, no hay problema, no hay problema. También sirven esas Trululú. Sí, también. Ya, entonces está bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. Sí, vamos a comenzar. Les voy a compartir la pantalla para que veamos lo que tenemos acá. Bien. Entonces, miren, la clase de hoy día se trata... Ay, ¿qué pasó? Solito se movió esto. Ya estaba todo listito. Siempre le dejo listito para la clase y ahorita se movió solito. Ya, ahí estamos. Entonces, la clase de hoy día se trata acerca de comprender estas definiciones para poder hacer conversiones. Está dividido en dos clases porque es demasiada información para entender todo esto en una sola. Entonces, esta es la primera clase y la segunda sería la que vamos a recibir en la noche, ¿ya? La primera, la que vamos a recibir ahorita, esta no es pesada, estaremos terminando inclusive tal vez un poco antes de la 1, ¿sí? Entonces, tranquilos. La segunda clase, que sería la de hoy tardecito, esa no es pesada, pero ahí sí vamos a requerir del tiempo completo, ¿ya? Bueno, entonces, miren, hoy en esta clase vamos a llegar hasta el concepto 5 y desde el concepto 6 en adelante en la tarde, ¿ya? Entonces, miren, yo he organizado esta información de esta manera, este cuadrito, esta figura que tienen ustedes ahí, no la van a encontrar ustedes en ningún otro libro de química, porque es una organización mía propia, ¿no? Que yo considero que es buena para la clase, para entender a qué es a lo que nos referimos, ¿ya? Entonces, miren, primero tienen ustedes ahí dos columnas, una columna celeste y una columna rosada. ¿Por qué está organizado así? Porque los conceptos que están dentro de la columna celeste son conceptos que los vamos a aplicar cuando tenemos los átomos sueltos, ¿sí? Cuando tenemos especies sueltas, libres, solitarias. Y ustedes saben que los átomos pueden agruparse para formar compuestos. Entonces, ahí ya habría... Alguien tiene por ahí abierto el micrófono, me ayuda cerrando, porfa. Ya, entonces todos ustedes saben que si es que nosotros agrupamos esos átomos, ya tendríamos compuestos, ¿sí? Entonces eso ya es una agrupación. Por lo tanto, ahí estaríamos hablando de otras definiciones, ¿sí? Entonces, la columna rosada tiene las definiciones
que se usan para las agrupaciones, ¿sí? Entonces, miren, yo les he organizado estos conceptos de esa forma para que no cometan unos errores feísimos que yo suelo ver y que me demuestran que no han comprendido los conceptos. Entonces, por eso es que yo he organizado esto así. Si es que ustedes mezclan las definiciones que están en el color celeste con las que están en color rosado, más o menos sería como hacer algo como esto, como decirles, transforme 1 kilómetro a gramos. Digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo voy a transformar 1 kilómetro a gramos? Kilómetro es unidad de longitud, gramos es unidad de masa. No puedo hacer eso. Es verdad, no se puede hacer. Pero cuando ustedes vienen a química, hacen cosas como esas. Aunque no lo crean, hacen cosas como esas. Mezclan los conceptos de la columna celeste con los de la columna rosada, como que si se podría hacer eso. No se puede, ¿ya? Entonces, cuando hacen eso, yo digo, ok, no es que se equivocó porque se equivocó, no está comprendiendo los conceptos, ¿ya? Entonces, por eso es que yo he organizado esto así, para que no los confundan, para que tengan bien claro que la columna celeste es para cuando los átomos están sueltos, están libres, son unidades. Y cuando estos se agrupan, ya no podemos usar esas unidades, sino que tenemos que usar unidades de grupo, que son las que están en la columna rosada, ¿ya? Entonces, las definiciones que vamos a aprender son 9. Elemento, átomos, compuestos, moléculas, peso atómico, peso molecular, átomo, gramo, moles y volumen molar. Hoy vamos a ver solo hasta peso atómico, porque el peso atómico de por sí ya es un concepto bastante abstracto que nuestro cerebro no lo va a comprender tan fácilmente. Pero lo bueno es que trajimos nuestro material de apoyo y eso nos va a ayudar de maravilla, ¿sí? Entonces, si es que alguien no pudo traer, no hay ningún problema, pero eso sí, cuando tenga la oportunidad de comerse alguno de estos productos coloridos, piense en lo que hicimos en la clase. Eso les va a ayudar a reforzar, ¿ya? Bueno, entonces, empecemos con las definiciones. Vamos a empezar con las primeras. Entonces, ustedes ya saben, ahí dividimos la pantalla, ¿sí? Para que en la parte de arriba se quede el cuadrito y que en la parte de abajo podamos poner los conceptos que vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, eso le vamos a poner por acá. Ya, entonces, mire. En la clase de hoy le voy a cortar esto hasta ahí porque vamos a ver solo hasta el concepto 5, ¿sí? Entonces cortémosle ahí al cuadrito, le dejamos ahí arriba. Bien, empecemos hablando de los 4 primeros. Las 4 primeras definiciones que tienen en la pantalla, esas ya las hemos definido en las clases anteriores. Cuando tuvimos la clase de la clasificación de la materia, hablamos acerca de los elementos y de los compuestos y habíamos dicho que son sustancias puras. Entonces, de eso nosotros ya hablamos, ya sabemos clasificar, ya hemos hecho deberes, ya sabemos de qué se trata. De los átomos hemos hablado en las siguientes clases, en la clase número 2 y en la clase número 3. Hablamos de que átomo viene de una palabra griega que significa indivisible, etc. ¿Sí? Entonces, ya hemos hablado de ese. Y de moléculas hemos hablado solo un poquito. En la clase de ayer hablamos un poco de las moléculas y dijimos que, bueno, no en la clase de ayer, en la clase del día miércoles hablamos un poquito de las moléculas y lo único que dijimos es que sabemos que son especies neutras, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, todos esos conceptos que ya hemos revisado nos sirven. Pero en las clases, conforme vamos avanzando, vamos viendo también nuevos conceptos, porque no es que en una clase se puede lograr definir algo y ya, no, sino que vamos avanzando, vamos profundizando, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a empezar haciendo. Entonces, mire, elemento. ¿Qué era un elemento? Era una sustancia pura, que está formada por átomos solo de ese elemento. Eso es lo que habíamos dicho. Tal vez ese momento no lo comprendimos, pero hoy hay que comprender qué es un elemento, ¿ya? Ya voy a prender la cámara para que vean las frutitas y que puedan comprender estos dos conceptos al mismo tiempo. Entonces, un elemento es una sustancia pura, ¿sí? Que está formado por átomos solo de ese elemento. Ahora, ¿qué es un átomo? Un átomo es una partícula de un elemento que conserva las características de ese elemento químico. Entonces, aquí es en donde esta definición es nueva. Esto no habíamos dicho antes de los átomos, lo decimos hoy. Miren, es una partícula de un elemento. Primera pregunta, el que desea participar puede hacerlo. ¿Qué significa para ustedes partícula? ¿Cómo le entienden? ¿Cómo le definirían ustedes en sus propios términos?
Una pequeña parte de algo. Ya, de algo que grande, ¿no es cierto? Correcto, muy bien. Ya, entonces, así se definiría cualquier partícula. Ahora yo les pregunto, o quién sabe el compañero que participó también. Tú me dices que es algo pequeño, ¿no es cierto?, de algo grande. ¿Qué tan pequeño es? ¿Está definido lo pequeño que tiene que ser? No. Correcto, no está definido. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿no? ¿Qué es una partícula? Una partícula es algo pequeño de algo grande. Ya, esa es mi definición propia con mis palabras. Entonces, una partícula es una partecita de algo más grande, pero no son ni siquiera comparables los tamaños de la parte chiquita y la parte grande. Son súper diferentes. La parte chiquita, al ser una partícula, es solo algo muy pequeñito en comparación a lo grandototote que sería de donde vino. Y hay que tener en cuenta que esa partícula, por más pequeñita que sea en comparación a lo grande, conserva las propiedades de eso. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta que es una partícula. Es como el ejemplo que les voy a poner ahorita, para que más o menos me cachen. Es como que si ustedes se van por la selva, se van por el oriente y se encuentran una serpiente bebé. ¿Ya? Entonces ustedes ven una serpiente bebé y dicen, oh, qué bonita. Pero enseguida, ¿qué tienen que hacer? Tienen que pensar y dicen, a ver, me encontré una serpiente bebé. ¿Dónde está la mamá? La mamá de seguro no es así de bonita. Sí, la mamá debe ser tremenda serpiente. ¿Sí o qué? Entonces, si yo encuentro una serpiente chiquita, no, hijo de madre, yo me voy de ahí porque por ahí está la mamá. Y la mamá puede ser una boa grandotota, ¿sí? Entonces, esa sí me puede asfixiar, ¿ya? O pues si es otra serpiente, me puede morder y si es venenosa, ya hasta ahí llego, ¿no es cierto? Entonces, esa serpiente chiquita me da la idea de cómo sería la mamá y cuáles serían las propiedades que tiene la mamá. ¿Ya? Entonces, más o menos así es una partícula. Algo chiquito de algo grande, que todavía sigue siendo representante de esas propiedades de lo grande. No es que porque es chiquito ya no representa lo grande que era. No, o sea, es una miniatura, como quien dice. ¿Ya? Entonces, miren lo interesante de estos dos conceptos de elemento y de átomo. A veces nosotros tendemos a pensar que el elemento es un átomo. Y no es así. El elemento no es un átomo. El elemento es un conjunto de átomos del mismo elemento. Ustedes dicen, ¿qué? ¿Cómo? A ver, ya me confundí. Sí, es que miren, los átomos son las partículas de un elemento, o sea, son lo chiquito de algo grande, que todavía va a conservar las propiedades de ese elemento. Entonces, ahora sí, acá voy a poner mi cámara, ¿sí? Para que ustedes puedan ver lo siguiente. ¿Ya? Entonces aquí sí necesitamos las frutitas. ¿Ya? Entonces, no sé, ahí no se ve todavía mi cámara. Ustedes ya ven mi cámara, yo no veo. Sí, ya se ve. Sí se ve. Sí. Ya se ve. Ya, Sí es se que ve. en mi caso, no sé si le ven que no me salía, ahí ya me sale. Ya, entonces me toca ponerme acá, no hay como ponerle en el Word donde quería que esté, pero bueno, no importa. Entonces, miren, esto de aquí que tienen ustedes en su funda, ya sea la funda de los rocklets, de las frutitas o de los trululú, ¿ya? Todo completo esto, toda la funda, esto de aquí es el elemento, ¿sí? Todo esto completo es el elemento. El elemento el que ustedes quieran, elemento carbono, elemento azufre, elemento flúor, el elemento que ustedes quieran. Ya, yo tengo aquí un marcador, le voy a rayar. Ya, pero este marcador está malo. Bueno, ni modo. O acá tengo otro. Vemos si es que este va. Este está un poquito mejor. Ya, estoy rayando. Este es mi elemento carbono, aunque no se nota ahí, pero bueno, le rayé. Todo esto completito es mi elemento carbono. Está formado por átomos de carbono. ¿Cuáles átomos de carbono? Todos los que están aquí adentro. Todos estos que están aquí adentro formando el elemento carbono son átomos de carbono. Pero, ¿por qué son de distintos colores? ¿Por qué les pedí yo que traigan algún producto que sea de distintos colores? Para que represente que todos estos átomos, a pesar de ser de carbono, tienen algo diferente. Y ese algo diferente, si se acuerdan de la clase de ayer, era el número de neutrones, porque todos estos son isótopos.
Los isótopos son átomos de un mismo elemento porque todos son carbono, pero que cada uno tiene diferente número de neutrones y por lo tanto va a tener diferente número de masa y diferente masa atómica, ¿sí? Entonces, por eso es que cada uno de esos tendría un colorcito. Por ejemplo, el rojo puede ser un poquito, va a tener un poquito más de masa que el tomate y ese va a tener tal vez un poquito más de masa que el verde o que el color morado, ¿sí? A pesar de que todos son el mismo elemento, todos son carbono, 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 tienen esa pequeña diferencia de que cada uno tiene un número de neutrones diferente y por lo tanto va a tener una masa diferente, ¿sí? Entonces, eso les voy a volver a recordar ya más despuesito también, pero entonces quiero que tengan en cuenta eso, que un elemento es todo esto, que está formado por átomos de ese elemento, ¿sí? Está formado por átomos de ese elemento y que cada átomo es una partícula de ese elemento. Entonces, si yo me como uno solo, yo sé que todo esto es dulce. No es que yo digo, ay, me comí el rojo y todos los demás han de ser salados. No, porque esto es una partícula del todo, ¿sí? Entonces va a conservar las propiedades del todo, ¿ya? Entonces, recuerden, esto es un elemento, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos de elemento. La unión de todos los átomos que existan de ese elemento, ¿sí? Es a lo que le llamamos de elemento, ¿ya? Al conjunto, ¿sí? A este conjunto. Ya, entonces, ahora sí apago mi cámara. Vamos a volver a usarlas más adelante, ¿ya? Ahorita solo quería que comprendan este concepto. Entonces, eso es lo que sería también un átomo, una partícula de un elemento, ¿ya? Que va a conservar las propiedades de ese elemento. Ahora, ¿qué es un compuesto y qué es una molécula? Esto también ya vimos en la clase número 1, ¿no? Los compuestos también son sustancias puras que se dan por la combinación de distintos elementos, de dos o más elementos diferentes, que lo hacen en proporciones definidas y sencillas, como ya habíamos hablado en la clase anterior. Y también hoy día vamos a hablar un poquito más acerca de las moléculas, un poquito nada más, porque ya saben que las moléculas de eso nos toma unos 3 meses. Hoy de las moléculas puedo decirles que son las partículas de un compuesto que conservan las características de un compuesto químico. Entonces digo, a ver, ese concepto está bien parecido al de los átomos. ¿Sí le ven? Al de los átomos. El átomo era una partícula de un elemento. La molécula es una partícula de un compuesto. ¿Sí? Y como es una partícula de un compuesto, la molécula tendría las propiedades del compuesto químico. ¿Sí? Y miren, es lo que estamos viendo en el cuadro aquí. Los átomos son partículas de elementos. Las moléculas son partículas de los compuestos. ¿Sí? Solo que aquí estamos hablando en singular, ¿sí? Cuando los átomos están sueltitos y acá cuando ya tenemos una molécula o un compuesto, cuando ya forman agrupaciones. ¿Sí? ¿Y se dan cuenta? Entonces, por eso no tenemos que confundir la columna celeste con la columna rosada, porque la columna celeste es para cuando tenemos las especies solitarias y cuando ya se han agrupado se llaman compuestos o moléculas y entonces ahí ya tendríamos la columna celeste, rosada, ¿ya? Bien, entonces ahora, miren, de las moléculas también hoy día quería adelantar un poquito contándoles que en el caso de las moléculas hay una clasificación. Digamos que esta clasificación es desde el punto de vista del número de átomos que presenta. Hay moléculas monoatómicas, diatómicas y poliatómicas. Mono significa uno, di significa dos, poli significa varios. Pero como ya tenemos las diatómicas, estas serían de 3 en adelante. ¿Ya? Ahora, cuando son monoatómicas, quiere decir que un solo átomo de paso también forma la molécula. Ejemplos de estas, cualquier elemento como la plata, el oro, el hierro, el cobre, cualquier metal de la tabla periódica, ¿sí? Entonces tenemos muchos ejemplos de moléculas monoatómicas. Ahora, vamos acá a las moléculas diatómicas. Las moléculas diatómicas están formadas por dos átomos que pueden ser iguales o diferentes. Si es que son diferentes, tenemos ejemplos como este, el ácido clorhídrico, el óxido de calcio, el óxido ferroso, óxido de magnesio, ácido fluorhídrico, etc. ¿Por qué diferentes? Porque tienen, miren, hidrógeno con cloro, 2. Calcio con oxígeno, 2. Hierro con oxígeno, 2. ¿Sí? Todos son diferentes, entonces son diatómicas de átomos diferentes. Y también pueden tener diatómicas
de átomos iguales. Entonces ahí, por ejemplo, tienen flúor con flúor, 2. Oxígeno con oxígeno, 2. Hidrógeno con hidrógeno, 2. ¿Sí? O sea, a lo que me refiero es a que acá también siguen teniendo 2 átomos, pero estos son iguales porque son flúor con flúor, oxígeno con oxígeno, etc. Ahora, quiero que noten que en la pantalla tienen apenas 7 sustancias que tienen este subíndice 2. Son las únicas sustancias que tienen ese subíndice 2 en la naturaleza. Ninguna otra puede ser escrita con ese subíndice 2. Solo el flúor, oxígeno, hidrógeno, cloro, nitrógeno, yodo y bromo pueden tener este subíndice 2. Nunca pueden poner hierro 2, cobre 2, sodio 2, no sé, cosas extrañas que se inventan. Solo las 7 que tienen ahí en color amarillo pueden ir con el subíndice 2. Entonces, esto es súper importante para la química, súper importante para la química, porque cuando ustedes estén realizando otras cosas, igualación de reacciones, planteamiento de reacciones, etcétera, etcétera, necesitan escribir correctamente estas 7 sustancias. Si es que ustedes no les ponen con el subíndice 2, eso está mal y no les va a salir ningún ejercicio por más que se paren de cabeza, ¿ya? Entonces, aprenderán bien bonito cómo se escriben esas 7 sustancias. Y no solo eso, sino que también tienen que saber en qué estado están, cuáles son sólidas, cuáles son líquidas y cuáles son gaseosas. Verán clarito que 5 son las gaseosas, flúor, oxígeno, hidrógeno, cloro, nitrógeno. Y el yodo es sólido y el bromo es líquido. Por aquí, por si acaso hay algún estudiante mío que haya sido de otro semestre, me puede decir, sí, yo, profe. Solo quiero preguntarle algo nada más. ¿Ya? Por ahí alguien que haya sido mi estudiante, es que no tengo ahorita la lista y tampoco he visto las fotos. No sé, alguno que haya sido mi estudiante el semestre anterior. No está por ahí ninguno. A ver, ya voy a ver acá. Se me demora en cargarse la lista de participantes. Bueno, le vamos a dejar por ahí porque se me demora en cargar la lista de participantes acá en el celular. Ya, entonces, miren, le quería preguntar a alguien que haya sido mi alumno, le iba a preguntar que si es que es importante o no saberse estas 7 sustancias, ¿sí? Si es que habría respondido a alguien, les habría asegurado que es súper importante saberse esas 7 sustancias, porque más adelante sirven para todo. Y como yo les digo, si escriben mal, obvio todo el ejercicio va a estar mal. Entonces, denle importancia a estas 7 sustancias. Están con color amarillo por algo, ¿sí? Entonces, tienen que saber que se escriben con el subíndice 2 y en qué estado están, si es que son sólidas, gaseosas, líquidas, etc. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora les pregunto a ustedes. Fíjense que de estas 7 sustancias dice que todas son molécula, molécula, molécula. Pero solo en el caso de las que son diatómicas de átomos diferentes, dice que son moléculas y también compuestos. ¿Quién me puede explicar por qué? Porque está hecho por 2 átomos distintos. ¿Quiénes? Las diatómicas diferentes. Entonces, por Ya, eso y es una entonces, molécula y un compuesto. ya, correcto, ahí ya le completaste, gracias. Entonces, justamente eso, miren, un compuesto, ¿cuál es la definición de compuesto? Es la unión de 2 o más átomos diferentes, ¿ya? Diferentes. Entonces, por eso es que a estas moléculas les podemos llamar compuestos porque los átomos son diferentes. A estas que están acá solo les podemos llamar moléculas, no son compuestos. Esas no son compuestos, esas no tienen átomos diferentes, son oxígeno con oxígeno, flúor con flúor. Tus compuestos no son, ¿ya? Esas no son compuestos, correcto. Y por último tenemos aquí las moléculas poliatómicas que son de dos o más átomos, que pueden ser átomos diferentes o átomos iguales. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos y nuevamente solo estas podrían ser llamadas moléculas y compuestos porque tienen elementos diferentes. Estas otras que están acá solo serían moléculas, ¿ya?
Bien, entonces esa fue la clasificación de las moléculas, que es un poquito en lo que podemos adelantar en cuanto a las moléculas. Ahora, nos vamos a concentrar en la definición número 5, que es la de peso atómico. Todo lo que nos resta de clase nos vamos a concentrar en el peso atómico, ¿ya? Que es la definición 5. Entonces, empecemos, ¿sí? Empecemos con esta definición. Peso atómico se simboliza con las letras PA mayúscula y a lo largo de la clase vamos a ir leyendo distintas definiciones y las vamos a ir entendiendo porque no todo se puede entender en una sola definición. Entonces vamos viendo, ¿ya? Primero, ¿qué es lo que nos dice la UPAC acerca del peso atómico? ¿Cuál es la definición que nos da? Entonces la UPAC nos dice, el peso atómico se refiere a la media de las masas atómicas de los átomos que forman un elemento, que está presente en el medio local de la corteza terrestre y la atmósfera terrestre, como está determinado por la Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances, ¿ya? Comisión de Pesos Atómicos y Abundancias Isotópicas de la UPAC. Estos valores son los que están incluidos en la tabla periódica estándar y por lo tanto los valores más usados para los cálculos ordinarios. Las unidades de peso atómico son UMA, unidad de masa atómica, ¿ya? Entonces, esa es la definición que nos da la UPAC. ¿Qué es la UPAC? Es una organización de científicos que se encarga de estandarizar todo lo que se usa en la química, ¿sí? Entonces, esta comisión se dio cuenta de que en la naturaleza existen muchos átomos de un mismo elemento, como lo vimos en la foto, en la funda de las frutitas. Si teníamos el carbono, teníamos un montón de átomos de carbono que podían ser diferentes porque son isótopos. Entonces, si se hace una tabla periódica con todos los isótopos que existirían de todos los elementos, la tabla periódica no sería tan pequeña como es la que nosotros tenemos, porque hay tantos isótopos por cada elemento que nuestra tabla terminaría siendo más o menos como una de esas guías de turismo antiguas de papel que se abrían como un acordeón. Así de larga sería nuestra tabla periódica, ¿ya? Entonces no sería práctico salir al colegio, a la escuela, a la universidad o lo que sea con esa tabla periódica, ¿ya? No sería práctico. Entonces la UPAC dijo, o sea, hay tantos átomos del mismo elemento que tienen estos diferentes números de neutrones, ¿por qué mejor no les promediamos y en la tabla periódica presentamos ese promedio? Y con eso nos evitamos tener una tabla periódica tan grande. Promediémosles, ¿ya? Entonces, eso fue lo que hicieron. Pero el promedio que hicieron no era un promedio como el que estamos acostumbrados a hacer, ¿sí? Un promedio normal, ¿cómo es? ¿Quién me cuenta, por favor, cómo se hace un promedio normalito de cualquier cosa? Se le suma el número de cantidades que se tenga y se le divide para el número de cantidades que se tiene. Ya, correcto, muy bien, muchas gracias. Un promedio normal es justamente eso, o sea, no tiene nada de particular. Se cogen las cantidades que se hayan considerado para el promedio, ¿sí? Si tenemos 5 mediciones, por ejemplo, se suman esas 5 mediciones y se divide para 5, que fue el número de mediciones, correcto. Ya, eso es lo que haríamos. Ahora, acá no dice que esto es un promedio normal, ¿sí? Acá me dice que se refiere a la media de las masas atómicas, ¿sí? Y que va a considerar los isótopos que estén en la corteza terrestre, ¿sí? En la corteza terrestre. Porque hay átomos que existen en la Tierra, existen también en otros planetas, esos sí deben ser considerados. Pero hay otros átomos que existen en otros planetas y que no están acá en la Tierra, ¿sí? Entonces, esos, por ejemplo, no pueden ser considerados para sacar el peso atómico. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la tabla periódica tiene que representar o tiene que servir para el estudio de lo que tenemos acá en la Tierra. Entonces, por eso el peso atómico, según la UPAC, tiene que ser determinado únicamente para los isótopos
que existan dentro de la corteza terrestre. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos con el segundo concepto. El segundo concepto de peso atómico nos dice, el peso atómico es el promedio ponderado de las masas atómicas de todos los átomos que forman un elemento. Los átomos que forman un elemento suelen ser isótopos, es decir, que son átomos de un mismo elemento, pero que tienen diferente número de neutrones. Por lo tanto, diferente número de masa y masa atómica. Al ser el peso atómico un promedio ponderado, significa que considera los porcentajes de abundancia de cada isótopo que están formando el elemento. ¿Ya? Esa fue la segunda definición. Ahora, esta está un poquito más clara o más específica que la anterior. ¿Qué tenemos aquí? Mire, me dice que el peso atómico es un promedio ponderado. Entonces, aquí viene la primera pregunta. Esto verán que vimos en la clase del día miércoles que vimos leyes ponderales. ¿Qué significaba ponderal? Peso. ¿Qué? Peso. Gracias. Es que justo como que se entrecortó. Gracias. Peso. Ponderal significaba peso. Muy bien. Y en las clases anteriores, o la clase del día miércoles, ese peso era masa por gravedad, porque hablábamos de las leyes ponderales en las que estábamos considerando la masa. Correcto. ¿Ya? Pero hoy ponderal igual significa peso, solo que significa en cambio el peso de la importancia. ¿Cuándo algo es importante? Cuando tiene mucha participación en nuestra vida, ¿sí? Entonces algo es importante cuando nos roba la atención, cuando nos roba el tiempo, cuando nos roba la tranquilidad, ¿no es cierto? Lo mismo pasa acá con los isótopos. ¿Cuáles van a ser importantes? Los que sean más abundantes, ¿sí? Porque resulta que en la corteza terrestre no todos son igual de abundantes. No es que yo tengo carbono y ese carbono tiene 3 isótopos y todos los isótopos existen en la misma abundancia. No, hay más de uno que de otro. La naturaleza los creó así, ya que podemos hacer. Entonces, cuando nosotros vayamos a sacar este famoso promedio ponderado, tenemos que considerar las abundancias o la importancia de cada uno de esos isótopos. Esa importancia va a venir expresada como un porcentaje. Si es que algo tiene un 50% de porcentaje, es bastante importante, porque 50 ya es la mitad. Si algo tiene el 10%, no es tan importante, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces a eso se refiere con ponderal, peso o promedio ponderado, ¿ya? Ahora, ¿todos los elementos tienen isótopos? No, la mayoría. Ahora, si la mayoría de los elementos en la tabla periódica tiene isótopos, la siguiente pregunta es, ¿cuántos isótopos tienen? Depende, no todos tienen un número igual, no hay una constante. Ya como la naturaleza les creó. Algunos tendrán 2 isótopos, otros tienen 5 isótopos, otros tienen 8 isótopos, ¿sí? Entonces eso ya depende. Entonces, más o menos sería como lo que hablábamos al inicio de las frutitas. ¿Ya? Entonces acá otra vez voy a prender mi cámara, ¿ya? Para que puedan ver lo que les voy a indicar acerca de los isótopos. ¿Ya? Entonces, ahí. Vamos a hacerle más atrásito. Ya. Entonces, miren, este es su elemento que le habíamos llamado carbono, ¿no es cierto? Ya, este es su elemento carbono. Ahora, sabemos que este elemento carbono está formado por átomos de carbono. Todos estos son átomos de carbono. Pero cada uno de estos con un colorcito es un isótopo porque son átomos del mismo elemento que tienen diferente número de neutrones. Y eso haría que cada uno tenga diferente número de masa y también diferente masa atómica porque tienen diferente número de neutrones. Entonces, ¿qué es el peso atómico? El peso atómico es promediar todo esto. ¿Sí? Promediar todo esto para sacar el peso de todo el elemento. Y esto sería lo que se presenta en la tabla periódica. El promedio de todos estos isótopos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros compramos uno de estos paquetitos, no es que nos vienen, yo qué sé, 20 tomates, 20 verdes, 20 morados, 20 rojos. Mentira, porque si ustedes se ponen a separar, van a ver que les ha venido más rojos, luego les ha venido un poquito de verdes, un poquito de tomates y una cantidad ahí de morados, y que eso no es igual. Entonces, de cada uno va a haber un porcentaje. Entonces, al momento en el que nosotros queramos sacar, por ejemplo, el peso de esto, tendríamos que ver
qué porcentaje me vino de los rojos, qué porcentaje me vino de los verdes, de los tomates y de los morados, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace para sacar el peso atómico de un elemento. Considerar cuántos isótopos hay, ¿sí? Qué tipos de isótopos hay en ese elemento y su respectiva participación, que viene expresada como un porcentaje a la que se le llama abundancia. Y cuando se hace esa operación matemática, se obtiene entonces el peso completo de todo esto, que sería el elemento, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer ahorita y que les voy a presentar acá como una ecuación. Lo mismo que está escrito ahí como concepto, les presento acá como ecuación. Entonces, el peso atómico va a estar dado por la sumatoria de la participación de esos isótopos. Entonces, si su elemento tiene un isótopo, sería un solo término de estos. Pero si tiene dos isótopos, uno para cada uno. Uno para el isótopo 1, otro para el isótopo 2. Si tiene 3 isótopos, aumentamos otro para el isótopo 3 y así sucesivamente con el número de isótopos. ¿Qué tenemos que tener en cada uno de estos términos? Debemos multiplicar la masa atómica por la respectiva abundancia o participación dividido para 100. Siempre le vamos a dividir para 100 porque esto va a venir en porcentaje, entonces hay que quitarle ese porcentaje dividiendo para 100. Y esa sería nuestra ecuación para determinar el peso atómico. Por último, también les menciono que siempre la sumatoria de los porcentajes de la abundancia de los distintos isótopos de ese elemento, siempre tiene que sumar el 100%. No puede sumar 80%, 50%, no. De ley tiene que sumar el 100%, ¿ya? No se olviden que aquí en esta ecuación, PA es peso atómico, A es la masa atómica y el porcentaje de A es la abundancia, ¿ya? Listo, entonces, también les comento que la UPAC considera para estos promedios únicamente los isótopos que sean estables, porque también hay otros isótopos en la corteza terrestre que sí hay acá dentro de la Tierra, pero que sus propiedades varían con el tiempo, no son constantes. Entonces, lamentablemente, como sus propiedades varían con el tiempo, no serían considerados para sacar el peso atómico promedio, ¿ya? Esos son casos rebuscados, entonces a esos no se les considera para sacar el peso atómico promedio, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de aplicación. Sí, lo mejor que podemos hacer es ver un ejemplo de aplicación. Entonces, miren, este ejemplo dice, determinar el peso atómico del elemento hidrógeno. Sí se conoce que tiene 3 isótopos, los cuales son el protio, deuterio y tritio, y que sus masas atómicas son 1.007825 UMA, 2.01412 UMA y 3.016049 UMA respectivamente. Además, se conoce que el protio y el deuterio son estables y que el tritio no lo es. La abundancia del protio es del 99.985%. Bien, entonces lo que siempre les recomiendo hacer en todos los ejercicios, ya saben, es empezar planteando los datos de la manera más organizada posible. Entonces, miren, primero, entendamos el problema. Dice que vamos a determinar el peso atómico del elemento hidrógeno y que este posee 3 isótopos que se llaman protio, deuterio y tritio. Por si acaso, solo el átomo de hidrógeno, solo el elemento hidrógeno tiene átomos o isótopos que tienen nombres especiales, ya como estos de protio, deuterio y tritio. No vayan a esperar eso para ningún otro elemento porque no hay. A los isótopos se les conoce por número, isótopo 1, isótopo 2, isótopo 12, carbono 14, lo que sea, por número se le conoce. No tienen nombres especiales. Solo los del hidrógeno tienen nombres especiales porque al ser el elemento más sencillo y el primer elemento de la tabla periódica, es el elemento más estudiado y por eso es que tienen nombres, pero esto solo pasa con el hidrógeno, ¿ya? De ahí está bien llamar hidrógeno 1, hidrógeno 2, hidrógeno 3. Eso estaría también correcto. Entonces, este elemento hidrógeno tiene 3 isótopos, pero verán que aquí nos está diciendo que el protio y el deuterio son estables y que el tritio no lo es. Entonces, ¿qué hago con esa información? ¿Cómo la interpreto? Recuerden que la UPAC nos decía que para hacer este promedio solo debo considerar los isótopos estables. Entonces, solo voy a considerar el protio y el deuterio. Me está dando datos del tritio,
Pero lamentablemente, como no es estable, no lo voy a considerar. Me voy a hacer de la vista gorda y no le voy a considerar porque no es estable. ¿Sí? Ahora, ¿qué datos tengo en el ejercicio? También me da las masas atómicas del protio, del deuterio y del tritio. ¿Ya? Y por último, también me dice que la abundancia del protio es del 99.985%. O sea, me está dando uno de los porcentajes de abundancia. ¿Ya? Entonces, organizamos esa información en nuestra tablita. ¿Qué tenemos? Que nuestro elemento es el hidrógeno, que está formado por 3 isótopos, una columna para cada isótopo. Que el protio y el deuterio son estables y que el tritio es inestable. ¿Ya? Me da las masas atómicas de los dos, 1.007825 y 2.014, me da. Y también me da la abundancia del protio. ¿Ya? Ahora, ustedes están viendo que en estas tablitas hay más información de la que me han dado. Realmente me están dando de forma implícita. Yo la he obtenido de esa forma. ¿Cómo? Ya, entonces, mire. Primero, ¿de dónde me saqué esta simbología del isótopo de este hidrógeno? ¿De dónde me saqué? Recuerden que en la simbología ponemos el elemento en la mitad, el número atómico en la parte inferior izquierda, ¿no es cierto? Ya. Y en la parte superior se pone el número de masa. Y ustedes dirán, pero ¿y de dónde me saqué el número de masa? Eso les pregunto yo. ¿De dónde me saqué el número de masa? Si no me daba de dato, ¿de dónde me saqué? De la tabla periódica. No, eso no viene en la tabla periódica. De la masa atómica. Ya, de la masa atómica. Entonces, ¿qué fue lo que hice para tener el número de masa? No considero los decimales. Sumar los electrones. Ya, esa respuesta que dijeron de los electrones no está bien. Ya no tiene nada que ver con los electrones. Ya, ¿por qué le redondeo? ¿Quién me dice por qué? Porque redondeado está, ya nos dimos cuenta de eso. ¿Pero por qué? Porque de eso sí hablamos ayer, verán. No, no era que perdón si me equivoco, el número de masa solo se representa con números enteros, no con decimales. Ya, correcto, gracias. Sí, eso fue lo que dijimos ayer. Muy bien, ¿ya? Y no pidas disculpa por equivocarte. Está bien equivocarse, ¿no? Sí, es que no recuerdo si era masa atómica o número de masa, por eso no recordaba. Ya, pero estás bien. Entonces, miren, no se olviden todas esas cosas que vamos aprendiendo clase a clase. La clase de ayer, sí, la de ayer, no, la de ayer, yo sigo con ayer, el miércoles, la clase del miércoles, habíamos dicho justo eso, que el número de masa y la masa atómica son parecidos. El número de masa es un número entero y la masa atómica tiene decimales. Pero que cuando a mí me den de dato el 1, yo puedo convertirle en el otro tranquilamente. ¿Sí? Y eso fue lo que hicimos acá. Me dieron de dato el número de masa, le redondeé para que me quede un número entero y así le pueda incluir en la simbología. Si ven, aquí le redondeé y le incluyo en la simbología. Le redondeo y le incluyo en la simbología. Le redondeo y le incluyo en la simbología. ¿Sí? Entonces eso también pueden hacer ustedes siempre. ¿Ya? Bien, entonces lo siguiente es, tengo las abundancias de los dos isótopos. Tengo la abundancia del protio y no tengo la abundancia del deuterio. ¿De dónde me saqué ese 0,015? ¿De dónde me saqué? ¿Quién me dice, porfa, de dónde me saqué? Estamos de 100. Ya. Les resta, ¿verdad? Correcto, le restamos de 100. Muy bien. ¿Pero por qué le resté de 100? Porque es del restante que tenemos. Ya, porque es del otro isótopo que tenemos. Muy bien. Pero habrá gente que se esté Porque preguntando. tienen que completar 100. Correcto, tiene que completar 100. Muy bien. Pero quiero que noten algo más. Habrá gente que se está preguntando, ¿y por qué no hay dato del tritio? Porque si son 3 los isótopos, debería haber un porcentaje para el tritio. ¿Por qué no hay? Porque resulta que el tritio es inestable. Exacto, es inestable. Entonces, dentro de la corteza terrestre, tritio no hay. O si es que hay, es tan inestable que ya enseguida ya no es tritio. Entonces, por eso, todos los inestables tachados. Cuando ya sabemos que es inestable, ya los datos del inestable nos dejan de interesar. Eso ya no nos interesa.
Entonces, si solo me interesan los estables y yo tengo entonces ya solo 2 isótopos para el hidrógeno, entonces si ya tengo el porcentaje del uno, le resto de 100 y así obtengo el porcentaje del otro. Correcto, muy bien, ¿ya? Entonces, ya tengo todos mis datos listos para sacar mi promedio ponderado. Lo que sí quiero que noten también es justamente esta gráfica bonita que les he puesto acá. Este es el elemento de hidrógeno. Si ven que el elemento es un conjunto como nuestra funda de bolitas, ¿sí? Todo completo es del conjunto, que está formado por partículas que son los átomos, ¿ya? Y que esos átomos son isótopos porque a pesar de que son del mismo elemento, tienen algo diferente que es el número de neutrones. Y que no porque tengo 2 isótopos tiene que ser 50%, 50%, no. Eso ya depende de cómo el universo quiso crear. Y al universo le gustaron los isótopos del protio y creó más de esos que los de deuterio. Entonces casi todo, de acuerdo con la abundancia, es protio y apenas el 0.015% es deuterio, ¿sí? Entonces todo esto se debería considerar para sacar el peso atómico del hidrógeno. Y aquí tenemos unos dibujos de los isótopos del hidrógeno, del protio, deuterio y tritio, que quiero que noten que son el mismo elemento porque su número de cédula es el mismo. ¿Cuál era el número de cédula? Los protones. Si los 3 son hidrógeno, todos deberían tener un solo protón. Y miren, aquí el protón les está saludando, el rojito, sí les dice tengo un protón, un protón, un protón, todos son hidrógeno. Pero para que sean isótopos, algo de diferente deben tener, y es el número de neutrones. Este tiene 0 neutrones, este tiene 1 neutrón y este tiene 2 neutrones, por eso son isótopos. Y el tritio, como le ven, la abundancia es 0, por eso no le consideramos, pero les puse el dibujito para que vean cómo es el tritio. Y acá les puse también los datos del protio y del deuterio. Entonces ahora sí, estamos listos para sacar nuestro famoso peso atómico. Entonces el peso atómico es un promedio ponderado que va a considerar a los 2 isótopos estables, que les he puesto inclusive hasta con el mismo color, verde, rojo, ¿ya? Ahora miren, ¿qué es lo que necesito para cada uno de estos? Necesito la masa atómica por su respectiva abundancia y dividido para 100, la masa atómica del otro por su respectiva abundancia y dividido para 100. Y ya, y se suma, y eso es todo. Entonces aquí, ¿qué tenemos? ¿Tenemos la masa atómica del protio? Sí, era un dato, y también tenemos la abundancia, dividido para 100. Más la masa atómica del otro isótopo multiplicado por su abundancia y dividido para 100. Y le ponemos esto en la calculadora y sacamos del promedio. Porfa, pongan en serio en la calculadora, no solo se confíen de ese valor que está ahí, y díganme cuánto le sale, porque necesito hablar de ese valor que sale en la calculadora. Ya, calcúlenle y díganme, porfa, cuánto sale. En serio me salió 1,007975. Ya, hasta ahí nomás. Ya, gracias. Correcto, hasta ahí estás bien, ¿no? ¿Cuánto salió? 1.0079. Hasta ahí cojamos los decimales, ¿ya? Entonces, si ustedes le hicieron en la cálculo, le salía 1.0079. Ahora, la pregunta es, ¿los pesos atómicos con cuántos decimales trabajamos? Eso ya depende de su tabla periódica. Hay tablas periódicas que usan hasta 3 decimales, hasta 4 también he visto, 4 decimales en los pesos atómicos. Eso es mucho, ya, eso es mucho, la verdad. Con que tengamos 2 decimales, más que suficiente. Ya, más que suficiente 2 decimales. Yo acá he exagerado un poquito, le he puesto 3, pero trabajar con 2 decimales es más que suficiente. Pero obvio que si trabajamos con 2 decimales hay que redondear, ¿no? Hay que redondear esas cifras, por eso es que el 1.0079 está redondeado a 1.008. ¿Sí? Entonces, miren, quiero que vean que este valor que acabamos de obtener lo podemos comparar con el que ustedes tengan en su tabla periódica, ¿sí? Y ustedes van a ver que se asemeja mucho.
Entonces, miren, el peso atómico del hidrógeno no es el del protio, porque el del protio es 1.007. Tampoco es el del deuterio, porque este es 2.014. No es ninguno de los dos. Lo que se presenta en la tabla periódica es el promedio de estos dos. Y no es un promedio cualquiera de coger, sumar y dividir para 2. No es un promedio cualquiera. Esto es un promedio ponderado. Un promedio que considera que las abundancias no son iguales. Cada una es más importante que otra. Por ejemplo, yo observo esto y veo que este es más importante que este porque este es más abundante. ¿Sí? Y con eso saco mi promedio. Y todos los elementos de la tabla periódica son así. Promedios, promedios y promedios. Bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Sí, dime, pero no te escucho muy bien. ¿Me puedes decir un Ahí poquito me más duro? escucha. Sí, ahí sí, dime. Ya, se puede subir un poquito más la pantalla. Yo No, pensé la tabla. que el volumen iba a decir, no, pero sí escucho bien. Ya, ahí está bien. Ya. Ya, el valor de la masa atómica, ¿cómo le redondeo? ¿Cómo le redondeas? Le redondeas a una cifra significativa nomás, pues todos los decimales le haces número entero. O sea, sí, pero el valor de dónde lo consigo, el 1,007825. No, eso te da de dato la UPAC. Ah, ya. Yo Sí, pensaba que tenía que sacar yo. no, claro que en algún ejercicio puedes sacar si es que te da todo el resto de datos y te pide calcular ese, despejar de una ecuación. Pero de ahí a que tú algún rato lo determines, digamos, en un laboratorio, difícil porque esto ya está tabulado por la UPAC. Sí, entonces estos datos de la masa atómica con decimales, o sea, tal como es, eso ya nos da la UPAC en unas tablitas. Ah, ya. Solo eso. Gracias. Ya. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya, ¿me puedes decir por favor más duro porque no se escucha? Tengo una pregunta sobre cómo saca las abundancias en la tabla que igual les daba en la parte de arriba. La una fue dato y la otra le restamos de 100. Esta fue dato y la otra le restamos de 100. Ya. Bien, entonces miren, ahora, nosotros aplicamos esta ecuación para sacar el peso atómico. ¿Cuáles son las unidades de peso atómico? Siempre va a ser UMA. UMA significa unidad de masa atómica. Y ustedes dirán, pero ¿y por qué UMA y por qué no gramo? Sí podría ser gramo también, porque gramo es unidad de masa. ¿Ya? Entonces sí podría ser gramo, kilogramo, libra, onza, lo que sea. Sí podría. Pero resulta que es un poquito molestoso trabajar con esas unidades del mundo macroscópico, porque gramo, kilogramo, libra son unidades para la masa cuando está en el mundo macroscópico, en lo que nosotros podemos ver. Vamos a la tienda a comprar una libra de cebolla, ¿no es cierto? Es algo que nuestros ojos pueden ver. Pero ¿cuántos átomos están adentro de esa libra de cebolla? Uy, un montón. Entonces, como que no sirve cuando hablamos del mundo microscópico usar unidades del mundo macroscópico. Se puede, pero nos tocaría usar muchos ceros. Decir que la masa de un átomo es 0.000000001, lo que sea. Ya, entonces, y a cada rato estar digitando eso en la calculadora. Una pérdida de tiempo total. Entonces, la UPAC ya pensó en eso y creó una unidad propia para estas partículas chiquititas del mundo microscópico, para no tener que estar digitando tantos ceros. Entonces dijeron, creemos una unidad propia que se va a llamar UMA, unidad de masa atómica. Ya, entonces esto por si acaso les cuento solo como una historia. Nunca en una prueba les tomaría que me cuenten esto. Ya, aparte de que también no es muy fácil de comprender. Yo lo cuento como historia para que sea bonito y que lo comprendan más fácilmente. Ya, ahora demostrar esto es ya bastante más complejo y eso es lo que no vamos a hacer, pero les explico. Entonces, miren, la UPAC dijo, necesitamos un patrón. Si nosotros vamos a crear una nueva unidad, necesitamos un patrón. Por convención científica, entonces dijeron, a ver, ¿qué átomo nos va a servir de patrón? ¿Qué es una convención científica, por cierto? Es un grupo de personas que necesita
trabajar con algo nuevo y que no hay una explicación, digamos, teórica para eso, y se inventan algo nuevo y dicen, ok, siempre que necesitemos hacer esto, vamos a recurrir a esto que nos acabamos de inventar. ¿Ya? Entonces así fueron determinadas las UMA. Entonces dijeron, a ver, necesitamos inventarnos esta nueva unidad que se va a llamar UMA, necesitamos un patrón. ¿Ya? ¿De dónde vamos a sacar ese patrón? El patrón va a ser el átomo de carbono, específicamente el isótopo de carbono 12. ¿Por qué ese isótopo y por qué no otro? Porque era bastante práctico. Este isótopo tiene 6 neutrones, 6 protones. En total tendríamos 12 unidades o 12 de número atómico. ¿Ya? Entonces dijeron, esto está bien práctico. ¿Por qué? Porque es una docena. Entonces, más o menos sería como coger el átomo de carbono y dividirlo como que si sería un pastel en 12 partes iguales. Se coge una de esas partecitas y diríamos que entonces un doceavo es igual a una UMA. ¿Sí? Si ven, dijeron ellos, una UMA va a ser entonces un doceavo del isótopo carbono 12. ¿Ya? Eso fue lo que dijeron. Entonces, después hicieron una relación con el número de Avogadro, que es una constante física adimensional que tiene un valor fijo de 6.022 por 10 a la 23. Hicieron un cálculo que ahorita no vamos a revisar este cálculo porque ustedes todavía no saben lo que es el número de Avogadro, lo podríamos revisar después. Entonces tomaron este número de Avogadro y con eso encontraron la equivalencia de lo que sería una UMA en masa. Entonces, una UMA sería igual a 1.66 por 10 a la menos 24 gramos, que como ven es un número extremadamente pequeño, 0,00000, un montón de ceros, para estar expresando la masa de un átomo en gramos, que es una unidad del mundo macroscópico. Absurdo. Entonces, para no tener que estar haciendo eso, mejor siempre trabajamos en UMAS. Esa es la unidad propia para trabajar con partículas. ¿Ya? Entonces eso ya lo pensó la UPAC, ¿sí? Los de la UPAC bien pilas dijeron, a ver, hay que crear esta unidad. Y con eso nos simplificaron la vida. Bien, y entonces miren ahora, llegamos a este que dice que es la actividad número 5. Es su deber que esto es lo que tendrían que presentar para este fin de semana, ¿ya? Ya está puesto programado eso en el aula virtual para que puedan presentarlo hasta el día domingo 11 de la noche, me parece que está puesto ahí. Veránle en el aula virtual y me avisan, porfa, ¿ya? Entonces, tienen que hacer esta actividad. Ahora, yo les voy a ayudar a hacer esto, ¿sí? O sea, realmente yo les voy a dejar el ejercicio ya planteadito, listo, solo para que ustedes despejen, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? La actividad número 5. Entonces, vamos acá. Aquí vamos a necesitar nuestro paquete de frutitas, ¿ya? Así que espero que todavía no se hayan comido. Como les dije, tenían que esperarme a que les diga cuándo comerse, ¿ya? Entonces vamos a usar nuestras frutitas ahora. Bien, dice, el peso atómico del silicio es 28.09 UMA. Este elemento tiene 3 isótopos cuyas masas atómicas son 27.98 UMA, 28.98 UMA y 29.97 UMA. Si la abundancia del isótopo de masa atómica intermedia es 4.67%, determine las abundancias de los otros dos isótopos, ¿ya? Entonces, mi primera conclusión de este enunciado. No vayan a pensar ustedes que en estos ejercicios únicamente se pide el peso atómico y se acabó. No, al ser una ecuación, lo que nosotros planteamos, en una ecuación cualquiera de los términos es susceptible de ser calculado, cualquiera. Entonces, si en un ejercicio me piden a mí calcular las abundancias, no es que necesito calcular con otra ecuación totalmente diferente. No, es con la misma ecuación, solo que reemplazo los datos y despejo lo que me pide, ¿ya? Entonces, empecemos por ahí, porque a veces ustedes que son ahorita estudiantes se hacen lío por cosas que no tienen que hacerse lío, ¿ya? Entonces, miren, por eso siempre conviene organizar sus datos para saber qué tienen y qué hay que calcular. En este caso, me está diciendo que tengo el elemento silicio. Y este ejercicio es diferente porque no me pide calcular el peso atómico, me pide determinar las abundancias de los isótopos. Entonces me está dando de dato ya ese promedio ponderado, me está dando de dato. Me dice que está formado por 3 isótopos y no me dice nada acerca de la estabilidad. Entonces aquí también es eso importante.
Cuando en un ejercicio no me hable absolutamente nada acerca de la estabilidad, se asume que todos los datos que me han dado son de isótopos estables, como es este caso. Aquí no me habló nada de estabilidad, entonces todos son estables. ¿Me da de dato las masas atómicas de todos? Sí, 2798, 2898 y 2997, ¿sí? Y también me da de dato el porcentaje de abundancia del que tiene la masa atómica intermedia, o sea, de este de aquí, que es 2898. Me da el porcentaje de abundancia. Y me pide determinar la abundancia de los otros dos. ¿Sí ven? Ya, entonces este ejercicio cambió en las variables, pero en sí la solución es igual. Ya, ahora les pregunto yo a ustedes, ¿de dónde me saqué la simbología de los tres isótopos? Si eso no me da en el ejercicio. ¿De dónde me saqué esa simbología de los isótopos? ¿Quién me dice, por favor? Le redondeamos Ya. de la masa atómica. Correcto, gracias. Se le redondeó a la masa atómica para tenerle el número de masa y ya sabemos que eso se puede ubicar en la parte superior derecha o izquierda. Correcto, muy bien, ¿ya? Entonces, miren, ya tenemos ahí todos nuestros datos. Ahora, ustedes me van a ayudar a resolver este ejercicio, ¿sí? Entonces, yo les voy a ir haciendo ahí algunas preguntitas. Necesito que me ayuden participando para ayudarles a hacer su deber. Ojo que les estoy ayudando a hacer su deber, ¿no? Si no me ayudan a mí, yo tampoco les ayudo, ¿sí? Entonces vamos ahí. Primero, este es un ejercicio típico de peso atómico. Ya cuando me menciona la palabra peso atómico, de una mi cabeza tiene que pensar en la ecuación del peso atómico, que sería esta que tenemos aquí. Entonces, esta es la fórmula general. Sí, tenemos que el peso atómico del elemento está dado por la sumatoria del número de isótopos que tenga. Primera pregunta, ¿cuántos isótopos tiene mi elemento silicio y cuántos términos tengo que poner en la ecuación? 3. 3. Correcto, 3. Correcto, y hay que poner 3. Entonces, eso sale de observar los datos. Si tengo 3 isótopos, necesito 3 de estos términos. Correcto, muy bien, ¿ya? Entonces, primero escribamos la ecuación y luego le reemplazamos, ¿ya? Con los datos. Entonces, para mi elemento sería el peso atómico de mi elemento, que en este caso sería el elemento silicio, ¿sí? En lugar de ponerle aquí elemento, ya le podemos poner que se trata del silicio. Vamos a necesitar 3 de estos términos, como ustedes bien lo han dicho, ¿ya? Entonces, le vamos a poner ahí 3 términos. Ahora, necesito siempre en cada uno de estos términos multiplicar el número de masa por la respectiva abundancia de cada uno de los isótopos. Entonces, empezamos por el isótopo 28. Entonces, aquí sería la abundancia del silicio 28 multiplicado por, no la abundancia, perdón, la masa atómica del silicio 28 multiplicado por la abundancia del silicio 28. Todo esto es para este isótopo. Ahora vamos para el isótopo 29. Entonces, sería silicio 29 aquí y silicio 29 acá. Si se dan cuenta que en el silicio estos isótopos no tienen nombres especiales como en el hidrógeno, que era protio, deuterio y tritio, eso es solo especial del hidrógeno. Los demás solo se llaman isótopo silicio 28, silicio 29, silicio 30, ¿ya? No tienen nombres especiales. Ya, entonces, ya tenemos ahí la ecuación, ¿sí? Esa sería la ecuación ya aplicada a mi caso, porque yo quiero el peso atómico del silicio. Entonces, esta sería mi ecuación para el peso atómico del silicio. Ahora, como tengo datos, voy a reemplazar los datos, ¿sí? Entonces, yo le voy a dividir acá la pantalla para dejar en la parte de arriba, le vamos a dejar a los datos, y en la parte de abajo vamos a ir reemplazando, ¿sí? Entonces, ahora, en esta ecuación, que sería mi ecuación general, que ya está escrita y bien bonita, ay, ¿qué pasó? Le vamos a ir reemplazando nuestros datos, ¿sí? Entonces, escribimos acá una con los datos. ¿Tengo el peso atómico del silicio? Sí, no, ¿y cuál es? 28,09 UMA. Perfecto, gracias. Sí me da de dato, ¿no es cierto? Muy bien, 28.09 UMA. Si quieren le incluyen la unidad, ¿ya? Yo recomiendo no incluir para que esto no se haga muy grande, pero si quieren le incluyen, no pasa nada. Ya, muy bien, 28.09 UMA es un dato, muy bien.
El número de la masa atómica del silicio 28, ¿tengo sí o no? ¿Y cuál es? 27,98. Ya, correcto, 27,98. Dato que está aquí. ¿Tengo el porcentaje de silicio 28? No. No, no se tiene. No, no tengo, ¿no es cierto? Correcto, ¿ya? Entonces, no tengo, así que le voy a pintar, ¿sí? Le voy a pintar porque esto es una incógnita, no tengo, ¿ya? El 100 es una constante, se acabó. Vamos acá. Tengo la masa atómica del silicio 29, sí, no, ¿y cuál es? 28,98. Ya, 28,98. Era un dato, ¿no es cierto? Está aquí. Tengo el porcentaje de silicio 29, sí, no, ¿y cuál es? 4,67. Sí, 4,67. 467. Esto es 4,67, muy bien. Y el 100 es una constante, le dejamos ahí. Ahora vamos acá. ¿Tengo la masa atómica del silicio 30? Sí, 2997. Ya, correcto, 29,97. Era dato, está aquí. ¿Tengo el porcentaje de silicio 30? No, no se tiene. No, ¿no es cierto? Hay que calcular, eso es lo que me pide el ejercicio, correcto, ¿ya? Entonces, miren, llegó un punto en el que ya no puedo hacer nada más. O sea, esta sería mi ecuación número 1. Ya, esta sería mi ecuación que tengo una ecuación y tiene dos incógnitas. Entonces, eso matemáticamente no es posible de calcular, no es posible de despejar, porque tengo una ecuación con dos incógnitas diferentes. Para poder resolver esto, se necesita un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Sí? Me hace falta una ecuación. ¿De dónde me saco esa ecuación que me hace falta? Siempre voy a sacarla de la sumatoria de los porcentajes. Siempre voy a sacar de la sumatoria de los porcentajes. Entonces, ahí planteo la que sería la ecuación 2. Siempre acordaránse de esto, la ecuación 2 sale de la sumatoria de los porcentajes. ¿Qué porcentajes? Del porcentaje de participación de los diferentes isótopos. Entonces sería de silicio 28, ¿no es cierto? Más el porcentaje de silicio 29 y silicio 30. Entonces, como tengo estos tres isótopos, la sumatoria de esos tres porcentajes debería darme el 100%, ¿sí? Entonces, cojo mi ecuación, reemplazo los datos, ¿sí? Siempre tengo que reemplazar los datos. Entonces digo, a ver, ¿tengo el porcentaje de silicio 28? ¿Sí o no? No. No, correcto. ¿Ya? Ahí qué pasó, se pintó todo. Le pintémoslo solo con rojo, ¿ya? Entonces, no tengo, ¿ya? Ese no tengo, por eso es incógnita. ¿Tengo el porcentaje de silicio 29? Sí, 4.67. Correcto, 4.67. ¿Y tengo el porcentaje de silicio 30? No. No. No, correcto. Entonces le pintamos también porque esa sería incógnita. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, le voy a pintar aquí con esa sombrita para que le vean. Esa sería mi ecuación 1, que tiene dos incógnitas, porcentaje de silicio 28 y porcentaje de silicio 30. Necesito otra ecuación diferente, pero que tenga las mismas incógnitas para que matemáticamente se pueda resolver. Entonces, esta es mi segunda ecuación, que como le ven es diferente, pero tiene exactamente las mismas incógnitas, silicio 28 y porcentaje de silicio 30. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Lo que aprendieron ya en el colegio, sistema de ecuaciones. Reemplazo la una en la otra. Entonces, como entre estas dos ecuaciones está más sencillita la segunda, de esta, por ejemplo, puedo despejar silicio 28. Le despejo y una vez que le despejo, le reemplazo en la ecuación 1. ¿Sí? Hago ecuación 2 en ecuación 1 y despejaría el porcentaje de silicio 30. Y eso sería su deber, ¿ya? Entonces, miren, la química llegó hasta aquí, ¿ya? Yo les ayudo hasta aquí porque soy profe de química y les ayudo hasta el planteamiento de los razonamientos químicos. Lo demás que hace falta ya para sacar la respuesta numérica es sus matemáticas,
Sí, ya el armar el sistema de ecuaciones, despejar la una, reemplazar en la otra, eso ya es matemáticas, ¿sí? Entonces, para ayudarles, le pregunto a cualquier compañero o compañera que quiera participar, ¿cómo despejarían la ecuación de acá? Despejemos del silicio 28, ¿ya? ¿Cómo le harían? Yo ya no voy a escribir porque eso tienen que hacer ustedes en su deber. ¿A qué quedaría igual el porcentaje de silicio 28? Despejándole de aquí nomás. Solo quiero que le despeje. Quedaría 100 menos 4.67 menos el porcentaje de silicio 30. Correcto, muchas gracias. Muy bien. Y luego esa ecuación que ya nos dio despejando su compañera, le cogemos y le reemplazamos aquí. En donde está el amarillo que dice porcentaje de silicio 28, le pondríamos 100 menos 4.67 menos porcentaje de silicio 30. Y despejan el porcentaje de silicio 30. Y ya está despejado, ya está hecho su deber. ¿Sí? Entonces, para que vean, ya les ayudé haciendo su deber. La parte difícil de su deber ya está hecha. ¿Sí? Preguntas de su deber. Sí, que entonces solo le reemplazamos y le dejamos ahí, porque ya no valdría hacer nada, ¿verdad? No, pues, no, tampoco te me rayes así. No, pues yo les digo que yo les ayudo hasta la parte de química, pero ustedes tienen que resolver esto que es matemáticas, tienen que sacar la respuesta, ¿sí? O sea, tú sí vas a poder sacar la respuesta, yo ya te estoy solucionando el problema, yo solo quiero que ya despejes la respuesta. No puedes decir, ya dejo botando esto ahí porque ahí se acabó la química, lo demás es matemáticas. No, tienes que resolver. La matemática es una herramienta que sirve para reforzar el resto de ciencias, ¿sí? Entonces tienes que resolver, ¿ya? Yo ahí ya te di planteando, que es lo difícil. Ya despejar eso es, no hay 5 minutos máximo para despejar. Bien, ¿alguna otra pregunta? La respuesta dijo con máximo 2 decimales, ¿verdad? No necesariamente, si quieres puedes ponerle con 2 decimales. Bien, ¿alguna otra pregunta? No. Ya, entonces miren ahora, ¿qué hacemos con sus frutitas? ¿Ya? Sus frutitas, por lo general la mayoría trajo frutitas. Las frutitas son de 3 colores. Yo lamentablemente en mi funda esta de los cornflakes que tengo 4 colores, pero ustedes por lo general si es que tienen las frutitas, tienen 3 colores, ¿sí? Entonces, ahí voy a prender la cámara. Entonces, ahorita que ustedes ya se van a poder comer las frutitas, piensen en lo siguiente, que esto es el elemento silicio, ¿ya? Sus frutitas son el elemento silicio. Cada una de esas frutitas de colores diferentes va a ser un isótopo diferente del silicio. Entonces, un color para, pongámosle el verde para el silicio 28, el color rojo para el silicio 29 y el color amarillo medio blanco para el silicio 30. Entonces, el peso atómico del silicio completito estaría dado por el promedio de esos 3 isótopos del silicio, que cada uno tiene una participación diferente porque en su funda de frutitas nunca les va a venir igual los porcentajes de los 3 colores. Nosotros pensaríamos que sí, pero no, eso cae al azar en la funda. Entonces, en la funda que nos vino, nos va a venir una abundancia diferente de cada uno de los isótopos. Cada vez que ustedes se coman algo que tenga un paquete y que tenga varias cosas adentro de distintos colores, piensen que así son los elementos, que los elementos están formados por muchos átomos de ese elemento y que esos átomos, por más que son ese elemento, sí tienen algo diferente, que es el número de neutrones, que les hace tener diferente masa y diferente número de masa también, obviamente, ¿no?
y que para sacar el peso no es tan fácil como decir se ve cuántos átomos hay y se multiplica por eso y ya está. No, porque cada átomo es diferente y hay que multiplicarlo por su abundancia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿No? Yo les dije que hoy íbamos a terminar un poquito temprano. ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿No? Ya. Entonces, eso sería todo. Entonces, no se olviden, nos vemos con ustedes en la tardecita. Ya le voy a cambiar en el Teams. Recién me di cuenta, ¿sí? Recién me di cuenta que está puesto las clases para que sean de 4 a 6. Y con ustedes yo tengo clases de 6 a 8. Ya le voy a cambiar eso. Sí, eso es rápido de cambiar. Entonces, ya le cambio y nos unimos entonces a la reunión de 6 a 8. ¿Ya? Entonces, voy a detener la grabación. Y nos vemos tardecito. Ya, entonces me despido.